Hermanos y hermanas, hoy vamos a volver al el libro de Hechos. Hoy comenzamos con el capítulo 5. Vamos a leer versículos 1 a 11. Hechos 5, versículos 1 a 11. Esta es la palabra de Dios. Prestemos atención a su palabra, su santa palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieran estas cosas. La palabra de Dios. Oremos. Oh nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, te pedimos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para guiar a tu siervo y a tu pueblo en toda la verdad de este capítulo y esta lectura de Hechos 5, 1 al 11. Deseemos, Padre, entender todo lo que has preparado por tu pueblo hoy. Deseamos someternos a tu santa palabra. Deseamos aprender de ti por medio del Espíritu Santo para el propósito de glorificar a ti, Padre, por medio de tu Santo Hijo, Jesucristo, que nos concedes oídos para oír, ojos para ver y corazones para creer todo lo que has preparado esta tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados en Cristo, el texto delante de nosotros hoy muestra un episodio muy solemne en la vida de la iglesia primitiva en Jerusalén. Vemos el asombroso juicio de Dios sobre una pareja, Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y en consecuencia también a la iglesia de Dios. Además, el texto nos declara sin lugar a dudas que la iglesia es el nuevo templo
de Dios presente en el mundo. Es decir, la iglesia es santa porque el Espíritu Santo mora en cada creyente y en la iglesia en su totalidad. Una ofensa entonces contra la iglesia es una ofensa contra el Espíritu Santo. Y este episodio es, al fin y al cabo, una fuerte advertencia contra las pretensiones de cualquier persona que intenta engañar a la iglesia de Dios. Este episodio también trae varias preguntas a nuestras mentes y corazones. Primero, ¿eran Ananías y Zafira verdaderos o falsos creyentes? Quizás hay varias razones para pensar que no eran creyentes. Sin embargo, en 1 Corintios 11, versículos 29 a 30, el apóstol Pablo advierte a los corintios con referencia a la cena del Señor, diciendo: porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. El apóstol está diciendo a los miembros de la iglesia que al participar en la Santa Cena del Señor deben participar con un claro reconocimiento de lo que están haciendo al comer el pan y beber la copa, y sin intención alguna de menospreciar a otros miembros de la iglesia. De hecho, Pablo declara que algunos han experimentado la disciplina del Señor manifestada como debilidad, enfermedad y aún la muerte, donde dice muchos duermen. En el caso de Ananías y Zafira, independientemente de si decidimos que eran verdaderos creyentes o no, todos podemos estar de acuerdo en que la disciplina del Señor aquí es rápida y decisiva. Otra pregunta es acerca de la disciplina del Señor. En este caso parece que no hubo oportunidad de arrepentimiento ni para Ananías ni para su esposa Zafira. Tan pronto como Pedro terminó de confrontar a Ananías, este cayó muerto. En el caso de Zafira, Pedro anunció que ella sufriría el mismo juicio que su esposo y poco después también murió. Entonces, la pregunta es: ¿bajo qué circunstancias aparece la disciplina directa del Señor contra miembros de la iglesia? No podemos ni debemos decir que cada instante de debilidad, enfermedad o muerte es por definición un acto de disciplina divino por un pecado específico, como ocurrió con Ananías y Zafira. Lo que podemos decir en este caso es que Pedro recibió una revelación del Espíritu Santo sobre las intenciones de decepción por parte de Ananías y Zafira, quienes sufrieron la pena de muerte de manera directa y súbita. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, queremos examinar tres cosas presentadas en este solemne episodio en la vida de la iglesia primitiva. Primero, que cualquier decepción premeditada contra la iglesia es al mismo tiempo pecado contra el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Segundo, que el Señor tiene libertad en disciplinar o castigar a los que son miembros de la iglesia de una manera soberana, siempre con vista a su propia gloria y vindicación de su honor. Y tercero, el propósito de esta disciplina o castigo es preservar la santidad de la iglesia, pues ella es la esposa de Cristo.
Hasta la segunda venida de Cristo y la consumación de todas las cosas, la iglesia visible en la tierra nunca alcanzará la perfección. Siempre reflejará un grado mayor o menor de santidad y pureza. Incluso la iglesia nuestra acá. El temor resultante que se apodera de la iglesia es un temor sano, que surge de la santidad de Dios como recuerdo de que su pueblo también debe ser santo. Primer punto, contra la iglesia, contra el Espíritu Santo. Amados, al examinar el episodio de Ananías y Zafira, recordemos que ellos están siguiendo el ejemplo y la práctica mencionados en el capítulo previo, en capítulo 4, donde todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. El propósito de estos actos de generosidad era aliviar las necesidades de los más pobres entre los miembros de la iglesia en Jerusalén. José Bernabé, un hombre fiel al Señor que iba a tener un rol importante en la historia de la iglesia primitiva, es mencionado por Lucas como ejemplo entre aquellos que vendieron propiedades y pusieron sus ganancias a los pies de los apóstoles. Luego, en este capítulo 5, Lucas nos presenta a Ananías y Zafira, una pareja que tenía medios económicos, tal como Bernabé, quienes también vendieron una propiedad y trajeron las ganancias a los pies de los apóstoles. Hasta aquí todo va bien. Sin embargo, leemos en el versículo 2 lo siguiente: y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Como vamos a ver, el problema no fue que retuvieron parte de las ganancias para sí mismos. Después de todo, la propiedad era de ellos y el precio de la venta también les pertenecía. Cuando Ananías llevó el dinero de la venta y lo puso a los pies de Pedro y los demás apóstoles, realizó un acto de generosidad que en sí mismo no debe menospreciarse. Sin embargo, el problema no fue la cantidad que entregó, sino que fingió haber dado la totalidad del precio de la venta, cuando en realidad había retenido una parte para sí. Por lo tanto, miremos a lo que pasa en las palabras de Pedro dirigidas a Ananías, comenzando en versículo 3. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No sabemos qué le dijo Ananías a Pedro cuando presentó su dádiva, pero debemos suponer que la presentó como si fuera la totalidad del precio del terreno vendido. Y ahí está la mentira. Ananías, con la conspiración de su esposa Zafira, no solo no estaban siendo del todo honestos, sino que además querían dar la impresión ante la iglesia de ser más generosos de lo que realmente eran. La otra cosa que debemos entender es que Pedro en este momento ha percibido la mentira por revelación del Espíritu Santo y por tanto comienza a cuestionar a Ananías sobre la realidad de lo que ha hecho y sus motivos.
Cuando Pedro le pregunta, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Está simplemente repitiendo la enseñanza del Señor Jesús, que Satanás es mentiroso y el padre de la mentira. Es decir, cuando mentimos, estamos actuando en concierto con el padre de la mentira, el diablo en sí mismo. Pero en este caso, hermanos y hermanas, el asunto es aún más grave, porque la acusación de Pedro contra Ananías no deja lugar a otra conclusión. Mentir a la iglesia es mentir al Espíritu Santo. Por eso le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amados, aquí se nos presenta una doctrina profundamente solemne. Por la realidad de que el Espíritu Santo mora en cada creyente y en la iglesia, que es el cuerpo y la esposa de Cristo. El autor de la carta a los hebreos advierte a su audiencia, los creyentes en la iglesia, del peligro de ultrajar el espíritu de gracia. Hebreos 10:29. El Espíritu Santo, amados, es el Espíritu de Cristo, Romanos 8, y el Espíritu de verdad, Juan 14:17, 15:26 y 16:13, y el Espíritu de gracia. Al considerar estos títulos del Espíritu Santo en conjunto, comprendemos mejor por qué Dios no pasó por alto la acción de Ananías, dada la conexión inseparable entre el Señor Jesús, la verdad del Evangelio confiado a la iglesia y la mediación de la gracia que el Espíritu Santo ejerce en ella. En el caso de Ananías y Zafira, quienes conspiraron deliberadamente para engañar a la iglesia, vemos que un pecado cometido de manera deliberada y pública contra la Santa Iglesia es al mismo tiempo un pecado contra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, la administración de la disciplina. Después de que Pedro terminara de interrogar a Ananías y le expusiera su pecado, leemos: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Amados, no sabemos la causa secundaria de la muerte de Ananías, quizás un ataque de corazón, pero el texto nos deja claro que él sufrió la pena de muerte por causa de su ofensa contra Dios. El resultado fue que vino un gran temor sobre todos los testigos de lo que pasó a Ananías después de la confrontación apostólica. De hecho, pienso que este episodio, siendo un instante de intervención directa por parte de Dios, tiene el propósito de declarar a la iglesia en su infancia el mismo sentimiento declarado por Moisés a Aarón después de las muertes súbitas de sus hijos Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño sobre el altar del Señor. Y esto es lo que dice en Levítico 10, versículo 3. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Quiero leerlos este versículo otra vez. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí,
y en presencia de todo el pueblo seré honrado. También el autor de Hebreos declara que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Después de 3 horas, entró Zafira, la mujer de Ananías. Parece que ella no tenía la menor idea de lo que le había pasado a su marido. El texto no nos dice dónde estaba Zafira ni qué estaba haciendo mientras su esposo entregaba la ofrenda y era juzgado por haber mentido al Espíritu Santo. Porque sabemos por el versículo 2 que y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Podemos estar seguros que Zafira era cómplice en la duplicidad contra la iglesia hecha por su esposo Ananías. Podemos pensar, quizás Zafira entró a la presencia de Pedro y los apóstoles con la expectativa de recibir la aprobación y la admiración de la iglesia por su dádiva. Pero en lugar de recibir tal reconocimiento, leemos en los versículos 8 a 10. Y Pedro le preguntó, dime, ¿me dieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacará también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Yo creo que podemos ver que cuando Pedro le pregunta sobre el precio, ella tenía oportunidad de estar honesta en ese momento, pero no lo hizo. Entonces entendemos que Zafira fue cómplice del engaño porque repite la misma cifra del precio de venta que presentó su esposo. No hacen ningún intento de confesar que se quedaron con una parte del dinero de la venta. Observemos pues que Pedro le deja claro a Zafira que al ser cómplice del mismo engaño que su esposo, también sufrirá la misma pena inmediata de muerte. Amada congregación, a lo mejor podemos animarnos con la idea de que todo esto pasó durante la época apostólica y tales cosas no pasan en la iglesia durante los siglos siguientes o el día de hoy. Creo que hay mérito en el argumento de que la edad apostólica era única y tenía sus propias características como señales y prodigios realizados por los apóstoles en su ministerio para manifestar la autoridad de Cristo. Sin embargo, no deberíamos prestar atención a lo que el apóstol Pablo les escribió a los corintios. Cuando escribió en capítulo 10 de 1 Corintios, no provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La pregunta es, hermanos y hermanas, ¿tiene la iglesia menos necesidad de esta fuerte advertencia en nuestros días o quizás más? Pero uno se puede preguntar, ¿no estamos bajo el pacto de gracia?
No es nuestra esperanza esta segura promesa del Evangelio. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. De hecho, somos salvos solo por la gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Todo esto es la verdad, amados. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, se nos da permiso para poner a prueba a nuestro Dios Santo. Por tanto, las fuertes advertencias que encontramos como creyentes en el Nuevo Testamento están presentes para recordarnos que no hay que tomarse a la ligera a nuestro Dios. Como dice en Hebreos 10, 26 a 27, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y sí, hermanos y hermanas, yo soy calvinista, pero esta advertencia fuerte es muy importante a cada creyente y a la iglesia en su totalidad. Porque somos todavía pecadores. Aunque pecadores redimidos, todavía debemos reconocer que Dios tiene esa libertad soberana para vindicar su propia santidad, su propio honor y su propia gloria cuando y donde quiera hacerlo. Y esto es precisamente lo que vemos que él hace aquí en Hechos 5 con Ananías y Zafira, tal como lo hizo con Nadab y Abiú en Levítico 10 o con Acán en Josué 7. Como escribiría el apóstol Pablo a los romanos en Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Por lo tanto, debemos confesar con el apóstol Pablo cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén, gente. La última parte es la iglesia y su santidad. El último versículo de nuestro texto dice, en versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Esto, amados, no es simplemente el resultado de lo que les pasó a Ananías y Zafira, sino el punto principal. En sus inicios, la iglesia recibió a través de un acto de juicio un recordatorio de uno de los principios fundamentales de la religión bíblica. Como dice en Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, en cada época, el pueblo de Dios, nombrado aquí por primera vez en Hechos como la iglesia o la asamblea, necesita recordar que Dios es un Dios vivo y santo a quien hay que temer y venerar a la vez. Se nos ha revelado la gracia, la misericordia y la verdad en la persona y la obra de Jesucristo.
Por supuesto que sí. ¿Acaso en Cristo no tenemos el derecho por la fe de clamar a Dios, Abba, Padre, como sus hijos adoptivos? Sin duda que sí, pues este es el corazón del Evangelio, tal como escribe Pablo en Romanos 8. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, para el cual clamamos, Abba, Padre. Quiero hacer una distinción, entonces. Por un lado, hay un temor de esclavitud, por lo cual los pecadores intentan agradar a Dios mediante una justicia externa basada en el orgullo y la autosuficiencia. Por un lado, hay un temor de esclavitud, por lo cual los pecadores intentan agradar a Dios mediante una justicia externa basada en el orgullo y la autosuficiencia. Pero el temor de Dios que nace de la gracia, por otro lado, es algo completamente diferente, porque toda esperanza de mérito personal y de aceptación ganada se desvanece al pie de la cruz, donde Dios le dice al pecador, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2, 8 y 9. Tal vez este sea el centro del problema con Ananías y Zafira. Su mentira constituía un grave peligro, pues actuaron bajo suposiciones mundanas que, de no haber sido confrontadas, habrían suplantado el temor de Dios en la iglesia con mundanalidad. Como dice Pablo en Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Así pues, en este momento particular, el Señor mismo ejerce su derecho soberano de purgar la engañar de la iglesia. Ni ellos ni su ofrenda eran lo que aparentaban ante la congregación. Entonces, ¿qué diremos a esto? Quiero decir tres cosas. Primero, y esto es, creo, sumamente importante, debemos tener cuidado al juzgar a Ananías y Zafira antes de juzgarnos a nosotros mismos. Quizás nos parezcamos más a ellos e incluso actuemos con ellos de lo que estamos dispuestos a admitir. Aunque solo fueran personas mundanas, y no verdaderos creyentes, la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿quién de nosotros no conserva todavía suficiente de la vieja naturaleza como para pensar, aunque sea por un momento, que está por encima de caer en el engaño del pecado? ¿No deberíamos más bien humillarnos ante la cruz y decir, si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaría yo? Otra vez el autor de Hebreos dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy,
no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Segundo, quizás en nuestra época hemos perdido la vista de cuán importante es la santidad de la iglesia a los ojos del Señor de la gloria. La intención del Señor Jesucristo es presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. Efesios 5:27. Y esto Él va a cumplir a su debido tiempo. Pero sobre todo, la iglesia y sus miembros solo crecen en santidad mediante la predicación de ¿qué? La cruz de Cristo, a través de todas las promesas, así como las advertencias del Evangelio de la gracia. Los medios mundanos y los mensajes mundanos, las promesas de prosperidad y la preocupación por complacer a los hombres en lugar de a Dios conducen a la iglesia por el camino ciego a la ruina. En cambio, oremos, hermanos y hermanas, para que no parezcamos más, oremos para que nos parezcamos más a la iglesia de que habló el apóstol Pablo, donde el espíritu de profecía, es decir, el poderoso testimonio de Jesús, porque eso es eso es realmente el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Es evidente en la que si entra, como dice Pablo en 1 Corintios 14, si entra un incrédulo o alguien de afuera, todos, refiriéndose a la iglesia, todos los condenan, todos le piden cuentas, se revelan los secretos de su corazón y así postrándose adorará a Dios y declarará que Dios está realmente entre ustedes. Y esto es lo que queremos ver. Cuando entre una persona de afuera, que tal persona pueda ver y entender por medio del Espíritu Santo y la proclamación fiel de la palabra que Dios está realmente presente entre nosotros por el Espíritu. Y en tercer lugar, al acercarnos ahora a la mesa del Señor, hagámoslo con reverencia y asombro por lo que el Señor nos ha dado al entregar su cuerpo para ser partido por nosotros y su sangre para ser derramado por nosotros como señales y sellos del nuevo pacto de gracia, por su gracia. Aunque nosotros somos pecadores, somos salvados únicamente por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Acerquémonos entonces con sinceridad, reconociendo quiénes somos, pecadores, redimidos por la gracia. Aunque nosotros somos pecadores, Cristo no conoció pecado. Aunque antes estábamos desprovistos de misericordia, en Él hemos recibido la misericordia de Dios. Aunque antes no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios en Cristo nuestro Señor. Recuerden, ustedes han sido comprados por un precio. El Catecismo de Heidelberg pregunta, ¿quiénes deben acercarse a la mesa del Señor? Una pregunta importante.
Y la respuesta reconfortante es: aquellos que están descontentos consigo mismos a causa de sus pecados, pero que no obstante confían en que sus pecados son perdonados y que su debilidad restante está cubierta por el sufrimiento y la muerte de Cristo, y que desean cada vez más fortalecer su fe y llevar una vida mejor. Sin embargo, los hipócritas y los que no se arrepienten comen y beben su propio juicio, como dice Pablo en 1 Corintios 11. Amados, con el solemne ejemplo de Ananías y Zafira ante nosotros, acerquémonos a la mesa tal como somos, sin ninguna justificación salvo la sangre de Cristo, que habla una palabra mejor que la sangre de Abel, la palabra de la misericordia en lugar de la venganza. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, por tu palabra viva y activa y por el Espíritu de santidad, santifica a tu pueblo en este día. Mientras nos preparamos para acercarnos a la mesa de nuestro Señor, concédenos despojarnos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén.